Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y amigos. Damos gracias al Señor Jesús por darnos la oportunidad de regocijarnos en este día en su santo y poderoso nombre. Vamos a encomendarnos en el nombre de nuestro Señor para poder recibir su santa y bendita palabra que tiene para cada uno de nosotros en este día. Rey eterno de la gloria, recibe toda alabanza, Señor Jesucristo, y toda gloria en tu santo y poderoso nombre. Padre, háblanos conforme a tu voluntad, Señor amado. Haz tú la obra en cada uno de nosotros, Padre mío, en el nombre de Jesús. Oh Altísimo, necesitamos cada día de ti, Señor amado. Que seas tú, Señor, el que guíe nuestras vidas, eterno Padre, con tu bendita y poderosa palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu mensaje en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a regocijarnos una vez más en la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es vida y es gozo para nuestro ser, amados hermanos, en el nombre de Jesús, porque en ella está nuestra salvación, en ella está nuestra fortaleza. Pero es necesario que nosotros prestemos atención a las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado y creer fielmente en su palabra, creer fielmente que Él es fiel a todas sus promesas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma que nosotros podremos llegar al reino de Dios si verdaderamente confiamos en su palabra. Así, en el nombre de Jesucristo, quiero invitarles que vayamos al libro de San Juan, capítulo 16 y versículo 33, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la palabra la leo en el nombre de Jesús. Y dice así en San Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra, que confiemos en Él. Y nos dice también, amados hermanos, para que no sea sorpresa para nosotros, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él. ¿Y qué es lo que trae una aflicción, amados hermanos? Trae temor, miedo y confianza. Amén. Pero nosotros no debemos de sentir ninguna clase de esos temores. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y porque Él nos ha dicho que confiemos en Él, pues Él ha vencido al mundo. Y si nosotros confiamos en Él, vamos a echar fuera todo temor que quiera atemorizarse de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el temor no es ningún buen compañero para nadie. El temor hace que nosotros nos frisemos. El temor hace que nosotros, amados hermanos, no detengamos de hacer aquellas cosas que nosotros debemos de hacer. El temor hace muchas veces, constantemente, que el hombre le falle a Dios por el miedo que ha venido a su vida, por el miedo de que a lo mejor lo que el mundo diga, por el miedo de lo que pueda suceder, por el miedo, amados hermanos, ponga usted tantos temores que el hombre tiene. Y por esos temores muchas veces no podemos servir a Dios y no podemos hacer conforme a la voluntad de Dios. Por esos temores muchos han cambiado la voluntad de Dios en sus vidas, porque no han podido confiar en Dios. Y el temor que ha venido y se ha poseído sus seres, agobiándoles con temores y miedos en su vida, les ha paralizado como para no hacer la voluntad de Dios, o a lo mejor para tomar un camino equivocado que no es el que Dios le ha ordenado a usted a seguir. El camino que usted debe de llevar, muchas veces, muchos hombres, muchas mujeres, lo han cambiado sencillamente porque han tenido miedo. ¿Pero por qué han tenido miedo? Han tenido miedo porque no han confiado en el Señor.
La falta de confianza en el Señor va a traer el miedo a su vida, va a traer el temor a su vida, va a traer un espíritu de cobardía. Eso es lo que hace el miedo, a apoderarse de nosotros para convertirnos en seres cobardes. Amén. Porque qué miedoso es el que sale bien valientemente a lo que sea, a enfrentar la situación que sea. Si el miedo lo ha poseído, usted es un ser cobarde. Si el miedo lo ha poseído, entonces está poseído por el espíritu de cobardía. Y con un espíritu de cobardía, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Es más, nos destruimos a nosotros mismos, porque muchas veces están frente a nosotros las bendiciones, el bien de nuestras vidas, y sencillamente por la cobardía no podemos echar mano de todas aquellas bendiciones que el Señor pone frente a nuestras vidas, porque el miedo amarra a las personas, el tener miedo. Pero ¿quién puede tener miedo si Dios está con nosotros? El miedo no debe de ser ni compañero de ningún hijo de Dios. Mucho más cuando nosotros, hermanos, tenemos el testimonio que Dios está con nosotros. Tenemos el testimonio a través de las obras que Él hace en nosotros, a través de su mano milagrosa en nuestras vidas, a través de ese favor tan grande en nuestras vidas de parte de Dios, que podemos nosotros verdaderamente, amados hermanos, darnos cuenta claramente a través del poder de Dios en nuestras vidas que Dios está con nosotros. Pero a pesar de eso, muchos seres han fallado a Dios, aún sabiendo que Dios está con ellos, aún sabiendo que Dios ha hecho milagros en ellos, aún sabiendo de que Dios los ha sacado de esta dificultad, de este problema, de que Él se ha glorificado en sus vidas. Pero de repente aparece otro pequeño problema y tienen miedo de que Dios no les va a ayudar, de que Dios no les va a socorrer, de que Dios no va a estar ahí por ellos. Si Dios estuvo ayer contigo, créeme que hoy también lo está contigo, y lo estará mañana también, porque Él es un Dios verdadero. Y si tú confías en Él, verdaderamente el Señor se va a glorificar en vuestras vidas como en mi vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero, amados hermanos, llevarles a una historia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que muchos de ustedes a lo mejor ya la han leído, ya la han oído, ya conocen la historia, pero en cada historia hay tantos detalles que muchas veces es bien difícil en una sola vez que usted lea encontrar todo lo que hay, ¿verdad? Y es de acuerdo como Dios quiere llevarnos y irnos enseñando su bendita palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero quiero llevarlos a una historia, amados hermanos, que puede ser de gran bendición para su vida si usted le presta atención a la palabra de Dios. Es bien importante que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Y esa es la historia, amados hermanos, de Lot. Quiero hablarles acerca de Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Sabemos que cuando Dios le habló a Abraham, Abraham salió sin saber para dónde él iba, dice la palabra del Señor, y fue obediente a Dios, saliendo de su parentela, como Dios le había dicho que se fuera, y que él le iba a llevar a una tierra a la cual él se la iba a dar por heredad a él y a su descendencia. Pues dice la palabra del Señor que lo acompañó su esposa Sara y también Lot, que era su sobrino. Pero mientras ellos fueron, amados hermanos, yendo por el camino, Dios bendijo grandemente a Lot.
lo bendijo mucho, que Lot era un hombre riquísimo, tenía muchos bienes. Y por supuesto, también bendijo a Lot. Así como bendijo el Señor a Abraham, también le dio bendición a Lot, porque Dios es bueno. Y Dios sabía que al bendecir a Lot, Abraham iba a ser feliz. ¿Por qué? Porque Abraham amaba a su sobrino. Por algo se lo llevó con él, porque era un sobrino muy cercano a él, para que él se lo haya llevado. Pues no cuenta la historia, amados hermanos, en el nombre de Jesús, que llegó un momento en el cual Lot y Abraham se separaron, porque hubo una riña entre sus pastores por las ovejas que ellos tenían. Era demasiado ganado que ellos tenían y no había suficiente pasto para todo el ganado. Al haber esta riña entre los pastores, Abraham, siendo un hombre de paz, le dijo a Lot que eso no debería de ser así, pero que era necesario entonces que se separaran y que cada quien escogiera su lugar para donde quisiera ir. Él le dijo muy claramente: tú escoge, Lot, escoge tú. Le dijo: si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú quieres ir a la izquierda, yo me voy a la derecha, para donde tú quieras, escoge tú, dándole el privilegio a Lot, que él escogiera primeramente, para que escogiera lo mejor y no dijera después: no me dejó otra opción, a mí me dejó a lo mejor esta parte de la tierra que era mala. Viéndolo toda la llanura, dice, vio hacia Sodoma y Gomorra, y vio que era una buena tierra llena de pasto, como para que sus ovejas tuvieran donde alimentarse. Haciendo una historia larga, corta, sabemos que Lot, el sobrino de Abraham, se dirigió hacia Sodoma y Gomorra. Él vivió allá por un buen tiempo en Sodoma y Gomorra. Pero llegó un día que Dios se cansó del pecado de Sodoma y Gomorra, y decidió Dios ponerle fin a ese pecado. Porque escrito está: no para siempre contenderá el Espíritu de Dios con el hombre. Ya Dios había tolerado a Sodoma y Gomorra, pero llegó al punto que su pecado era ya demasiado, y Dios decidió ponerle fin al pecado de Sodoma y Gomorra. Pero no se olvidó el Señor que Lot, el sobrino de Abraham, vivía ahí en Sodoma. Se acordó el Señor de Lot, que era sobrino de Abraham, y se acordó el Señor que tanto Abraham amaba a Lot, y que tanto él podía sufrir al saber que Lot había perecido. Siendo tan grande y amplio en misericordia, el Señor envió 2 ángeles a Sodoma y Gomorra, y los envió para destruir esas 2 ciudades, pero no destruirlas antes que sacara a Lot y a su familia. El Señor envió a los ángeles a la casa de Lot para que los sacara de esa ciudad, para que ellos no perecieran, pues sabía que eran familiares de Abraham y que tanto le iba a afectar a Abraham. Sabemos la historia de cómo los de Sodoma y Gomorra, los sodomitas, vinieron, dice, desde el más pequeño hasta el más mayor, y pidieron que les diera los ángeles para conocerlos. No era que ellos querían socializar con los ángeles. Sabemos que lo que ellos querían no era conocerlos como nosotros esperamos. Ellos querían tener intimidad con esos 2 varones que habían entrado bajo el techo de Lot. A Lot se les opuso y les dijo que no, por favor, no hicieran eso. Esto es dando un poco de historia a lo que vamos a tocar. Que sabemos que él les dijo
que tenía dos jóvenes, dos muchachas, dos jovencitas, dos señoritas que estaban vírgenes, que no habían tenido nada que ver con hombre alguno, y que él se las iba a sacar a ellas y que hicieran con ellas lo que ellos les placiera hacer. ¿Por qué? Porque Lot sabía que esos no eran hombres comunes. Lot sabía que esos eran ángeles del Señor. ¿Y cómo él iba a sacar a los ángeles del Señor? Prefirió sacar sus hijas antes que sacar los ángeles. Pero sabemos que los hombres no estaban interesados en sus hijas, pues estos hombres eran sodomitas que no querían estar con mujer sino con hombre. Lo que ellos querían era que sacara a los dos varones que habían llegado bajo el techo de Lot. Bueno, conocemos la historia, que esto no se sucedió y que ellos comenzaron a hacerle daño a Lot porque no le sacaba a los que habían llegado a su casa. Pero los ángeles, dice que extendieron su mano, agarraron a Lot, y estando Lot dentro ya de su casa, cerraron la puerta y los cegaron a ellos, les enviaron ceguedad, y dicen de que ellos buscaban cómo encontrar la puerta, pero habían quedado ciegos porque eso habían hecho los ángeles para poder librar a Lot también. Bueno, esa es una historia larga que ustedes la pueden leer, porque yo no quiero estar mucho tiempo acá, no quiero de ninguna forma que se me vaya a aburrir. Estoy tratando de contarle una historia larga y acortándola a la vez, tocando solamente los puntos para que usted se pueda familiarizar de lo que vamos a tocar en este día. Pues es la historia de Lot. Sabemos que esos varones se quedaron, y dice la palabra que Lot les hizo un banquete. Ellos comieron y se quedaron esa noche ahí, pero le dijeron a Lot, le descubrieron a Lot que lo que ellos venían a hacer era destruir la ciudad, que iban a destruir las dos ciudades, a Sodoma y Gomorra, porque ese era el mandato de Dios y que los había enviado a ellos para destruirles. Pero les dijo que los iba a sacar a ellos. Y así es la historia, y así vamos a dar inicio en el nombre del Señor Jesús a la lectura. Dice en el libro de Génesis capítulo 19, y damos inicio en el versículo 15, donde nos narra así, dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose Lot, los varones asiaron de su mano y la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Así dice que asearon, dice, de la mano de Lot, de la mujer de Lot, de sus dos hijas, y para darse prisa, porque parece ser que Lot estaba muy tranquilo, no dándose prisa, como que no había entendido verdaderamente el mensaje que los ángeles le estaban dando, que iban a destruir estas dos ciudades. Así los ángeles, como dice la palabra del Señor, que agarrándolos ellos de las manos y sacándolos fuera de la ciudad, los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. El mensaje era claro, la divina gracia del Señor era clara para con él, que a nadie de Sodoma estaban sacando más que a él y su familia, a sus dos hijas y su mujer. Un mensaje claro de que Dios había tenido misericordia de ellos, de que Dios los estaba cuidando, de que Dios los protegía, de que Dios no quería que le pasara nada a ellos. El mensaje sin palabras era claro,
Dios ha enviado sus ángeles para sacarme a mí de una ciudad que va a perecer. ¿Qué miedo voy a tener o qué temor? Si Dios me está librando, si Dios está conmigo. Pero lamentablemente el hombre parece ser que por mucho que vea la mano del Señor, sigue desconfiando del Señor. Sigue creyendo en Él mismo. Sigue confiando en Él mismo, que puede tener mejores decisiones, que puede ayudarse más. La palabra dice que ellos le dijeron: escapa, no te detengas, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Lot: ¿cómo te va a alcanzar el mal y mueras? Si Dios te ha mandado a sacar de Sodoma y Gomorra, si Dios ha tenido misericordia de ti, ¿qué opinas tú, Lot? ¿Por qué dices que te puede alcanzar el mal y vas a morir? ¿Por qué no confías en Dios? Si Dios es poderoso para sacarte de Sodoma, será poderoso para cuidarte en cualquier lugar que tú te encuentres. Mas Lot les dijo a los ángeles: no sea que me alcance el mal y muera. Ridículo, ¿verdad? Ridículo que él esté diciendo: no sea que me alcance el mal y muera. La respuesta era: ¿y para qué crees, Lot, que nosotros hemos venido? Hemos venido para eso, para que no mueras, para que el mal no te alcance a ti. Te hemos sacado de la ciudad. ¿Y tú crees que si Dios ha tenido el poder para sacarte de la ciudad, no tendrá el poder para guardarte y protegerte? Si la voluntad de Dios es que tú no te quemes, Lot, la voluntad de Dios es que tú no perezcas, Lot, ¿por qué estás hablando de esa forma? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho: yo estoy contigo? ¿Cuántas veces el Señor le ha librado a usted? Y aún así sigue teniendo temor, miedo. Al tener miedo, usted está diciendo claramente que no confía en el Señor. Al tener miedo, usted está dudando del poder del Señor. Pues él, a pesar de que los ángeles le habían sacado y que le dijeron: corre y no te detengas, vete de acá y no te detengas. He aquí, dice la palabra del Señor, que él tuvo miedo y que les dijo: no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, les dijo Lot, he aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Ahí comenzamos a tener el problema, amados hermanos. Y ahí es el punto de esta historia y de este mensaje, que le ruego al Señor que se lo haga claro a su vida y usted pueda a lo mejor familiarizarse con los mismos errores que a lo mejor usted mismo pueda estar cometiendo. Lot ya no estaba confiando en el Señor. Lot ya estaba confiando en su conocimiento. Lot ya estaba pensando de que él tenía mejores ideas que Dios. Lot ya estaba pensando que él hacía mejores decisiones que el Señor. Lot ya no tenía la confianza en el Señor, que lo había salvado, sacándolo de Sodoma y Gomorra para librar su vida. ¿Qué tenía Lot que opinar? ¿A qué lugar tenía que ir? Los ángeles le dijeron claramente: he aquí, bendito sea el nombre del Señor. El ángel le dijo: no te detengas, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, le dijeron.
Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora, he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Ya Lot estaba cambiando el rumbo. Ya Lot estaba haciendo su propia decisión. Ya Lot creía que él podía cuidar de su vida y dudando de que Dios le podía guardar. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado, le dijo el ángel. Ok, he oído tu súplica y no voy a destruir la ciudad de la cual has hablado. Le había dicho el ángel a Lot que no iba a destruir la ciudad de cual él había hablado. Así le dijo en el versículo 22: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El ángel le dijo claramente: date prisa, porque nada voy a poder hacer hasta que tú hayas llegado allí. Y no voy a destruir esa ciudad, por cuanto tú has pedido que ahí vas a estar. Pero como siempre, el hombre cree que es más sabio, es más listo, es más conocedor que Dios. Cree que puede, con su sabiduría y en sus propias opiniones, tener una buena vida, escapar del mal, a pesar de que Dios se había mostrado a él. Para comenzar, la ciudad de Zoar no era donde el Señor quería que llegara Lot. No le dijeron que fuera para ahí. Pero aun cuando él la pidió, la gracia y la misericordia del Señor fue tan amplia para con él, que le dijo: ok, está bien, vete a la ciudad de Zoar, yo no la voy a destruir. Date prisa, porque yo no puedo hacer nada, le dijo el ángel, hasta que tú llegues allí, dejándole saber claramente que para él la vida de Lot era importante, de que la vida de Lot estaba siendo tan cuidada que aún los ángeles no podían hacer nada si es que Lot no había llegado con bien a la ciudad, para asegurarse de que nada malo le iba a pasar a él. Pero date prisa, en otras palabras, date prisa, porque yo tengo que hacer este trabajo, le dijo el ángel, y no lo puedo hacer hasta que tú llegues allí a la ciudad que tú has pedido, a la ciudad de Zoar. Aunque no es donde Dios te mandaba al principio. A Zoar no te ha mandado el Señor, a Zoar has querido ir tú. Y muchos de nosotros tenemos a veces vidas no agradables, porque no hicimos lo que Dios nos pidió que hiciéramos, y nosotros mismos hicimos conforme a nuestra voluntad. Nosotros mismos optamos y creímos que era mejor nuestras decisiones. ¿Cuántas veces a lo mejor el Señor le dejó saber claramente a usted que esa mujer no era para usted? Pero usted dijo: Señor, pero esta es la que yo quiero. Señor, pero dame esta mujer. Después, cuando ya todo lo ha vivido, y cuando ya por sus propios ojos y oídos, su propio ser se ha dado cuenta que aquello no era bueno, entonces se da cuenta y dice: no era esta la voluntad de Dios para mi vida. Me equivoqué, me apresuré. Pero siempre el hombre se da cuenta de estas cosas hasta que ya ha cometido el error.
Y tenemos historia tras historia como para nosotros aprender y no cometer los mismos errores. Ponga usted la situación que sea. ¿Cuántas veces a lo mejor el Señor le ha dicho, esto no, o no es la hora? Y usted se adelanta, o usted hace conforme a su voluntad, o usted le pidió a Dios aún algo que no era lo que Dios le quería dar. Pero muchas veces, por nuestra insistencia, el Señor dice, ok, ahí está, pero te vas a dar cuenta por ti mismo que esta no era mi voluntad. Y de eso yo creo que todos tenemos testimonio, porque el hombre es impaciente y le cuesta verdaderamente confiar completamente en el Señor, cosa que para el cristiano no debe de ser así. ¿Por qué? Porque si nosotros somos creedores de la palabra de Dios, vamos a confiar en todo momento en el Señor, porque Dios no le miente a nadie. En San Juan capítulo 16 y versículo 33 leímos que el Señor nos dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, confiad en mí. Pero a pesar que el Señor nos dice que confiemos en Él, ¿cuántas veces nos hemos atemorizado, aterrorizado y nos hemos llenado de miedo? Y el miedo nos ha paralizado y nos ha detenido y no hemos hecho como debíamos haber hecho. ¿Por qué? Porque dudamos y en ese momento de la duda se apoderó de usted el miedo. ¿Y quién con miedo mueve un dedo? Si el miedo lo paraliza completamente. Por eso la palabra del Señor nos dice que el Señor no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Pero para poder vivir en ese espíritu de poder, es necesario que usted confíe en Dios. Porque si usted no confía en Dios, ¿cómo podrá tener un espíritu de poder? Va a tener un espíritu de cobardía, porque será un espíritu lleno de temores, de dudas. Un espíritu que completamente lo va a amarrar y no va a poder usted ir por las bendiciones que Dios tiene para usted, sencillamente porque se apoderó el miedo de usted. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer cosas sencillamente porque nos dio miedo? ¿Pero por qué nos dio miedo? ¿Por qué? Porque dudamos. Y muchas veces dicen, no, yo no dudo, pero tengo miedo. Si usted no dudara, no tendría miedo. Porque si usted confía en Dios, usted sabe que Dios se va a glorificar en su vida. Así sea al principio, en medio o al final, pero que se va a glorificar, se va a glorificar. Usted y yo, lo único que necesitamos es confiar en el Señor, que Él obrará en su tiempo y conforme a su voluntad, pero nunca nos dejará perecer. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el ángel le dijo así, que fuera, que había sido oída su súplica, pero le dijo que avanzara, porque él no podía hacer, no podré destruir la ciudad, dice, no podré hacer absolutamente nada hasta que tú hayas llegado. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Zoar es la ciudad donde él pidió huir. No es donde Dios quería llevarlo, es donde él pidió huir, porque él dijo que si no huía a esa ciudad cercana, el fuego le podía alcanzar y él iba a morir. O sea que Dios lo sacó para que muriera más allá al otro lado. Qué triste, ¿verdad?
desconfiar de Dios. Pero lamentablemente muchas veces el hombre se encuentra cometiendo el mismo error. A lo mejor usted mismo tenga su propio testimonio. Después que el ángel le dijo que se diera prisa porque no podía hacer nada, dice la palabra del Señor en el versículo 23: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Ya el sol estaba saliendo sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, y los ángeles tenían que cumplir en el tiempo que el Señor les había dicho. Entonces dice: Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, ya estando Lot en Zoar a salvo, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo se destruyó. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Eso sabemos que lo dice la palabra. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Salió Abraham a ver lo que había sucedido con Sodoma y Gomorra. Pues sabemos que antes que los ángeles llegaran a Sodoma y Gomorra, el Señor había pasado por la tienda de Abraham y había hablado con él. Y ahí es cuando Abraham comenzó a interceder: Señor, pero si hubieran 50 justos, Señor, pero si hay 40, Señor, pero si hay 30, Señor, pero si hay 20. Y así comenzó él. A él lo que le interesaba era que su sobrino Lot no pereciera. Dios sabía también lo que lo atormentaba a Abraham, y el Señor mandó a los ángeles a sacar a Lot, porque Dios es bueno y conoce el deseo de nuestro corazón. Así Abraham salió y vio, dice, el humo como un humo de horno que subían de aquellas ciudades que habían sido destruidas por el Señor. ¿Qué se imaginó él acerca de su sobrino? Luego dice el versículo 29: y cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dice la palabra del Señor que el Señor se acordó de Abraham, y antes de destruir a Sodoma y Gomorra, que era donde estaba Lot, sacó primeramente a Lot antes de destruir. Así es Dios de fiel con los que le sirven y confían en él. Pues esta misericordia que Lot estaba alcanzando era por su tío Abraham. Dios quería que Abraham no sufriera la pérdida de su sobrino. Y así dice la palabra del Señor, que hasta que salió Lot y Lot estaba fuera de esa ciudad, es cuando llovió el fuego del cielo. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Mire acá, qué confianza tenía este hombre en Dios. Qué tanto Lot verdaderamente confió en el Señor. Pues él confiaba más en lo que él podía hacer por él mismo, y no pudo darse cuenta del gran milagro que Dios estaba haciendo, mandándolo a sacar de Sodoma y Gomorra, porque Dios lo tenía protegido, aunque no era por causa de él, porque era por causa de Abraham que el Señor estaba haciendo esto. Pero Lot subió de Zoar
y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Aún donde él había pedido llegar a Zoar, aun que el ángel le había dicho: nada le voy a hacer a esta ciudad, porque tú lo has pedido, porque tú estarás aquí, esta ciudad no perecerá. Pero aún así no pudo confiar él en la palabra que el Señor le había dado a través del ángel. Lot salió, dice, de Zoar, subió al monte con sus 2 hijas, pues su mujer ya se había hecho una estatua de sal. Solamente quedaba Lot y sus 2 hijas. Y aún en aquella ciudad que Dios le había dado y que le había prometido no destruirla por él, no tuvo la confianza de poder quedarse ahí. Yo no sé qué palabra Dios te haya dado a ti, yo no sé qué promesa Dios te haya dado a ti, y tú estés corriendo de un lado y para otro, o haciendo conforme a tu voluntad y no esperando en el Señor, olvidándote que Dios te ha hablado y de que Dios te ha prometido. Aún así, después de oír al Señor, después de saber que Dios te ha dado promesa, ¿eres tú igual que Lot? ¿Eres tú igual que Lot? Que te dice el Señor: no voy a destruir esta ciudad por amor a ti, no voy a hacer nada a esta ciudad porque tú estarás aquí. ¿Cuántas promesas nos ha dado el Señor también? Y aún así el hombre sale corriendo adelante de Dios, o se va, Dios le dice: vete a la derecha, el hombre se va a la izquierda porque cree que en la izquierda se va a salvar, porque cree que el otro lado va a estar más seguro, no importando que es Dios que te ha dicho. Pues a pesar que Lot había sido tan especial como para sacarlo de Sodoma y de Gomorra, y había escuchado la petición también de él, que le diera la oportunidad de entrar a la ciudad de Zoar, no fue suficiente para él darse cuenta que verdaderamente Dios estaba también con él, que Dios quería cuidarle, que Dios quería salvarle. Pero muchas veces nosotros nos consideramos más listos, ¿verdad? Más sabios. Nosotros podemos defendernos, nosotros podemos protegernos. No desconfiemos de Dios, porque dice la palabra del Señor que cuando Lot estaba en Zoar, se fue al monte. ¿Por qué se fue de Zoar él? ¿Por qué? Porque él tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque no confió en Dios. ¿Qué es lo que le causó el miedo? Verdaderamente soltarse de la confianza que él debía tener en Dios. Así, cuando Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo ¿qué? Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó ¿en qué? En una cueva, él y sus 2 hijas. Él no se quedó en Zoar, sino que se fue de Zoar y buscó una cueva, y en una cueva se metió. Yo no sé en qué cueva tú puedas estar, pero si estás en una cueva es porque tú mismo te has metido en esa cueva, no porque Dios te haya enviado a meterte a esa cueva. Es porque no has confiado en Dios y estás confiando en tus propias fuerzas. Confía en el Señor y no cometamos errores, amados hermanos, como otros han cometido. Errores que darán también el fruto de la desobediencia, y no solamente afectará a nosotros, pero afectará también a nuestros descendientes. Pues dice la palabra de Dios que entonces, al encontrarse en esa cueva, no sabemos cuánto tiempo, pero ha de haber pasado un buen tiempo, porque sucedió algo que no debió haber sucedido.
no debió haber sucedido si Lot verdaderamente hubiese confiado en el Señor. Si él hubiese hecho como Dios le mandaba. No tenía ni que pedir de ir a Zoar. ¿Qué fue lo que él vio en Zoar para que le diera miedo? Dice que le dio miedo quedarse en Zoar. ¿Por qué le dio miedo quedarse en Zoar? Pero es que Dios no te mandó a Zoar. Tú pediste ir a Zoar, Lot. No fue el Señor. Y ahora que tú pediste ir a Zoar, ahora que ya estás en Zoar, ahora que puedes ver lo que sucede en Zoar, hoy tienes miedo. Hoy te das cuenta que cometiste un error pedir ir a Zoar. Pero ahí no te envió Dios. Ahí donde tú te encuentras, hermano, no te envió Dios. Ahí fuiste tú mismo. Ahí estás porque tú mismo quieres estar ahí. Porque tú mismo hiciste la elección. Más tarde, ya Lot no quería estar en Zoar. Pero nadie te mandó a Zoar. Tú pediste ir a Zoar, Lot. Hoy te da miedo estar en Zoar. Hoy no quieres estar donde tú estás. Pero Dios no te ha mandado a ti ahí. Tú elegiste estar ahí. Tú elegiste ir a Zoar. Estando en Zoar, ¿qué vistes que te dio miedo? Y al darte miedo, ¿qué sucedió? Te fuiste y te metiste en cuevas, olvidándote que llevaba 2 hijas contigo. Y estas 2 jóvenes, dice la palabra del Señor, entonces al encontrarse en la cueva, ¿qué pasó? Pasó el tiempo y a lo mejor ellas se dieron cuenta, en la cueva donde él se fue a esconder en los montes, y sabiendo que las ciudades habían sido destruidas de Sodoma y Gomorra, ellas pensaron que no existía más gente. Ellas creyeron que no había nadie más. Pues al único que veían era a su padre. Y tuvieron ellas temor de morir y terminar ahí y no tener descendientes. Ellas se dieron cuenta, en esta cueva, ¿quién me va a ver? ¿Con quién me casaré en esta cueva? ¿Quién me mirará? ¿Quién me conocerá? Si donde las había llevado no había nadie. Eso no era la voluntad de Dios. ¿Cuántas familias han destruido la vida de sus hijos por las decisiones equivocadas que tomaron en el Señor? Los hijos agarraron otro camino que no era el camino que Dios tenía para ellos. Pero porque sus padres no fueron obedientes al Señor, porque sus padres no pudieron confiar en el Señor, tomaron una decisión equivocada, olvidándose que también llevaban a sus hijos en esa dirección y que también ellos iban a pagar las consecuencias del error, de la falta de confiar en el Señor. No era solo Lot, eran sus 2 hijas también. Y aquí es donde vemos el resultado de la falta de confianza en Dios, en lo que se puede convertir. Y qué cosas tan grandes pueden suceder cuando nosotros cambiamos la dirección que Dios nos da. Cuando nosotros por nuestra propia voluntad optamos ir por lo nuestro, optamos ir por nuestro conocimiento, por nuestras decisiones. En ningún momento era la voluntad del Señor que Él se fuera para Zoar. Fue Él el que salió con esta idea. Y estando en Zoar, le vino un miedo que vio, no lo sabemos, pero tuvo miedo. Y se fue hacia arriba, a los montes, a una cueva, y a meterse en esas cuevas con sus hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Según ellas, no había otro varón en la tierra, porque Lot las había llevado para otro lado, a la dirección que Dios les llevaba,
Era a la dirección donde ellos iban a poder continuar teniendo una vida normal. Pero como el hombre se cree más sabio que Dios, toma sus propias decisiones, y él tomó la decisión de ir para Zoar, olvidándose que también arrastraba a sus hijas a esa misma decisión. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y dormamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Ellas creían que no había forma de poder tener descendencia, porque creían que no existía más gente, creían que ya no habían más hombres. Entonces ellas pensaron: tengamos descendencia para que se siga multiplicando la humanidad. Idea que a ellas se les vino. ¿Por qué? Porque un hombre cambió la dirección, cambió la voluntad que Dios tenía para él y su familia, y rogó que mejor le dejaran ir para otro lado. Y Dios no forza a nadie. Dios puede tener buena voluntad para usted, hermano, para usted, amigo, pero Dios no lo va a forzar a hacer algo que usted no quiere hacer. Él siempre nos deja la opción a nosotros, que voluntariamente nosotros decidamos por seguirle a Él, nosotros decidamos por confiar en Él. La voluntad de Dios, usted la puede cambiar. Usted la puede cambiar con su falta de obediencia, porque el Señor nos pide esa obediencia. ¿Y qué es la obediencia? Él dice: confiad en mí. Si Él me dice: confiad en mí, debemos de confiar en Él. Pero lo que pasó, amados hermanos, es que pasó el pecado de incesto, un pecado que Dios maldijo, porque el que la hija tuviera relaciones con su padre, eso es llamado incesto, de lo cual Dios no estuvo nunca ni está de acuerdo. Mire cuánto una desobediencia trae a otro pecado. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. ¿Qué lo iban a andar viendo en esa cueva? Aunque sí existía más gente. Póngale donde Abraham estaba, Abraham y todos sus siervos, y habían más ciudades que también había población con la cual ellos podían convivir y hacer una vida normal. Creyendo ellas que no había más varón en la tierra más que su padre, pensaron en esto: ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y a la mayor le había dicho: ya estuve con mi padre, hoy démosle esta noche a beber vino de nuevo, entra tú, y así también tú vas a poder tener descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó, a forma que Lot no se dio cuenta de todo esto que estaba pasando. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Las dos quedaron embarazadas de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los
moabitas hasta hoy. De ahí es donde viene la descendencia de los moabitas, con los cuales ha tenido mucho problema Israel. Guerras con los moabitas. ¿Quiénes son los moabitas? Los moabitas son hijos del pecado de incesto que tuvieron las hijas de Lot con Lot. ¿Por qué sucedió esto? Porque Lot no quiso ir donde Dios lo enviaba. Él pidió ir para otro lado. Confundió a sus pobres hijas pensando que ya no existía más gente, que no había otro varón más que él. Pues metidos en unas cuevas, tuvieron intimidad con su padre y de ahí nacieron estos seres. Dios no estaba de acuerdo y maldijo ese pecado. Por lo tanto, ellos siempre estuvieron en guerra y en guerra contra Israel. Y dice la palabra, continuando para finalizar, llegamos, dice, que la mayor tuvo su hijo, y su hijo se llamó Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. ¿De dónde salió esa descendencia? Hoy la sabe. La menor también dio a luz un hijo. También la menor quedó embarazada de su padre y llamó su nombre Ben-Amín, el cual es padre de los hasta hoy. Fueron descendencia que no fueron agradables ante Dios. ¿Por qué? Porque fue una descendencia a través de un pecado que nunca se debió haber dado. Pero se dio, ¿por qué? Por la desobediencia, por la falta de confianza de un hombre. Nuestra falta de confianza en Dios puede afectarnos a nosotros, puede afectar a nuestros hijos y puede afectar a muchísima gente más. Y usted puede decir, pero se entiende, porque tenía miedo y no fue deseo de él fallarle a Dios, sino que por miedo hizo esto. Bueno, es necesario saber que el hecho que tengamos miedo no justifica que nosotros dejemos de confiar en el Señor. Porque aunque el miedo llegare a su vida, tiene que ser más fuerte su confianza en Dios que cualquier miedo que venga a su vida. Porque ese miedo no será excusa en la presencia del Señor. La palabra del Señor nos habla, amados hermanos, de varias historias acerca del miedo. Como tenemos también la historia de los talentos que Dios dio. A uno le dio 5, dice que el Señor, que tenía tantos bienes, un día decidió irse y dio talentos a sus criados. Les dio talentos para que trabajaran con ellos. A uno le dio 5, a uno le dio 2, a otro le dio 1. Y el que le dio 5 trajo otros 5 que había multiplicado. Obviamente ellos sabían que el Señor les había dado eso para multiplicarlo, para trabajar con él. El que le dio 2 trajo otros 2. El Señor les dijo: buen siervo, pasa tu heredad. Pero el que le dio 1, ¿confiaba en Dios? No. ¿Por qué? Porque él vino confesando con su propia boca: tuve miedo y lo escondí. Aquí está lo que tú me diste. Siervo inútil, le dijo el Señor, hubieses puesto al menos al banco y hubiese ganado intereses. Hoy recibiría yo, le dijo, lo que te di y los intereses. Ahora, pregúntese usted, ¿qué es lo que Dios le ha dado a usted? Que por miedo usted no lo ha puesto a trabajar, que por miedo usted no lo ha desarrollado, porque está confiando en sus fuerzas o está confiando en lo que usted puede hacer y no en lo que Dios puede hacer a través de usted. Porque es necesario que confiemos completamente en el Señor.
Porque en el Señor no es del que puede ni del que quiere, es de quien Dios tiene misericordia. Y si Dios ha tenido misericordia de usted, confíe en Él y vaya conforme como Él le vaya guiando en la vida. Estas son grandes historias que se pueden hacer vivas en nuestro diario vivir, que nos pueden hacer recapacitar, que nos pueden hacer vernos a nosotros mismos en un espejo por la falta de confianza en Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho una curva donde Dios no nos ha dicho? A lo mejor Dios le dijo, ve recto, y usted hizo hacia la derecha. Usted sabrá su caminar con Dios. Usted conocerá lo que Dios le ha dicho a usted. Usted conocerá lo que Dios le ha entregado a usted, lo que Dios ha hablado con usted. Y sencillamente a lo mejor usted dice, yo no estoy preparado para esto, yo no estoy preparada para esto, es que yo no puedo. Es que Dios no te va a usar porque tú puedas. Es que Dios no te manda a hacer porque tú puedas. Él te manda porque Él puede. Así como el Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí, porque yo estoy contigo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y cuando Dios nos habla, y cuando Dios nos ordena que nosotros hagamos algo o nos detengamos de hacerlo, hay que confiar en Él, porque Él sabe, porque Él conoce. No trate usted de aconsejar a Dios, no trate usted de salir con una idea más brillante que el Señor, porque le aseguro que usted estará escarbando para su propio mal. Bien dice el Señor que hay hombre que le parece muy recto su camino en su propia opinión, pero el final de ese camino es muerte, dice el Señor. Para donde nosotros verdaderamente debemos de caminar, seguramente con mucho valor y con mucho ánimo, es donde Dios nos ha dicho que caminemos. No debemos de tener temor, no debemos de tener miedo. Si Dios le ha dicho yo estoy contigo, es porque está con usted. Si Dios lo manda a hacer algo, es porque Él está con usted, y Él es quien se va a glorificar, porque lo que nosotros hagamos siempre va a ser lo que nosotros no sabemos hacer. ¿Sabe para qué? Para que no tomemos la gloria para nosotros, para que no digamos lo hice porque yo puedo, lo hice porque yo estoy capacitado, lo hice porque yo sabía hacer este trabajo, por eso Dios me escogió. Cuando Dios te escoja hacer algo, será algo que tú no sabes hacer. ¿Sabe para qué? Para que tú le des la gloria a Dios, para que Él sea glorificado y tú mismo seas testigo y testifiques que lo que haces o dejas de hacer no es por tu poder, no es por tu conocimiento, sino por el poder y la gloria de Dios. Dios es fiel, y los que le conocemos, cuando Dios habla, nosotros debemos de decir amén y manos a la obra a lo que Dios ha dicho. Jamás Dios dejará avergonzado a nadie, ni Dios te mandará a un lugar donde tú vas a perecer. ¿Qué mente tenía Lot? Si Dios le estaba dando señal que lo estaba sacando de Sodoma y Gomorra para que no pereciera, ¿lo iba a enviar el Señor a un lugar a ciegas donde no sabía qué iba a suceder? ¿O si había el peligro de que Lot perdiera su vida? De ninguna manera. Si lo que Dios estaba haciendo era salvarle. No torzamos la voluntad de Dios por ir por nuestra propia voluntad. Aprendamos a ser obedientes, aprendamos a confiar en el Señor. No confiemos en nuestras fuerzas, no confiemos en nuestro conocimiento, porque nosotros mismos verdaderamente somos los que podemos buscar nuestro propio mal, y todo por no confiar en el Señor. Ahora que estamos en manos del Señor, no tenemos por qué poner en tela de juicio la palabra de Dios. Aún así a usted, aún así sus ojos o su conocimiento le deje saber
que a lo mejor no es lo correcto hacer, yo le digo, usted está equivocado, porque Dios sí sabe lo que hace. Y si Dios le dice, vete a la derecha, y usted cree que a la izquierda es más seguro, no se vaya por favor a la izquierda, váyase a la derecha donde Dios le dijo, porque Él sabe por qué lo envía para ahí. El hombre no sabe ni aún lo que es bueno y es malo. Su palabra dice que lo que para el hombre es bueno es malo para Dios, y lo que el hombre llama malo, eso es lo que es bueno en el Señor. Por lo tanto, si nosotros hemos sido llamados, amados hermanos, para ser librados del fuego eterno, ¿por qué cree que Dios lo va a llamar a usted para que usted perezca? ¿Por qué cree que Dios lo va a llamar para desampararlo? ¿Por qué Dios lo va a llamar para que usted fracase en la vida? Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a triunfar. Dios nos ha llamado a tener éxito. Dios nos ha llamado para que nosotros, amados hermanos, vivamos en su luz admirable. Dios nos ha llamado con un buen propósito. Dios nos ha llamado para hacernos bien. Dios estaba sacando a Lot para hacerle bien y llevarlo a un buen lugar donde él iba a poder continuar con su familia, sus hijas, ser felices, tener sus propias familias como Dios lo manda. Pero no, él tuvo que pedir ir para Zoar. Este es un buen ejemplo para muchos de nosotros, porque siempre el hombre cree que tiene opinión en las decisiones de Dios. No tratemos de cambiar absolutamente nada. Usted y yo no somos más inteligentes que Dios, pues la sabiduría de Dios no es un atributo. Él es la sabiduría. ¿Se podrá equivocar el Señor? ¿Podrá cometer errores el Señor? Absolutamente no. Imposible. Cuando Dios nos hable, vamos seguros que Dios sabe lo que hace. Es necesario dejarnos guiar por el Señor y no ir opinando nosotros en el camino, por aquí como que creo que es mejor, Señor, porque ahí es cuando nosotros vamos a perecer. Yo espero que esta palabra lo haya hecho meditar. Piense en lo que Dios le ha dicho a usted. Piense en aquellas cosas que a lo mejor usted ha cambiado a su voluntad, pero no ha sido la voluntad de Dios. Esa ha sido su voluntad, no la de Dios. Reconozcámoslo, porque si tenemos vida, tenemos la oportunidad de venir a la presencia del Señor, pedir perdón. Me equivoqué, perdóname, Señor, ayúdame a corregir mi error y ser obediente a tu palabra, confiando en ti, que tú sabes lo que haces, Señor. Jamás el Señor enviará a un siervo para mal. Jamás el Señor lo enviará a un lugar de peligro para usted. Porque aun si es un lugar de peligro y Dios lo ha enviado, vaya, porque en medio de ese peligro Dios se va a glorificar y le mostrará que tan especial es usted para Él, que aunque esté en medio de peligro, nada le pasará a usted, pues aún toda la ciudad de Zoar había sido prometido ya por el Señor que no sería tocada. Por tanto, para ahí había pedido ir Lot, pero no pudo ni tan siquiera confiar en eso, sino que huyó a meterse a una cueva. Yo no sé en qué cueva usted está, pero si está en cueva, salga de esa cueva y comience a ponerse a cuentas con Dios,
confíe en el Señor, porque nuestra seguridad no está en ningún otro lugar que no sea en el Señor. Nuestras vidas están en sus manos. La voluntad de Dios para con el hombre no es hacerle mal, es hacerle bien. Que la palabra del Señor le edifique y lo ayude cada día a confiar más en el Señor. Y que el Señor Jesucristo sea el que lo ayude a rectificar su error. Que a través de esta palabra usted pueda verse usted mismo en esta historia. Cuánto Dios le ha hablado. ¿Por qué cambiaste la dirección que yo te di? ¿Por qué cambiaste lo que yo te he entregado? ¿Por qué dudaste de mí? Y hoy dices que te fue mal. Te fue mal porque no fuiste obediente, porque no hiciste mi voluntad, hiciste la tuya, creyendo que esa era la correcta, pero no fue donde yo te envié, ni lo que yo te dije que hicieras. Dios sabe a quién le habla en esta hora, pues Él es el Dios Todopoderoso y nada le es oculto. Él conoce a cada uno de nosotros. Espero en el nombre de Jesucristo que si usted ha oído hoy su voz, no haga oído omiso, sino sea lo suficiente inteligente para buscar la presencia del Señor y rectificar su falta en Dios. A mí solo me resta dar gracias al Señor por este mensaje, por esta enseñanza, la cual ha edificado también mi vida para tener cuidado con las cosas de Dios. Cuando Dios habla, no tenemos otra opción más que obedecerle si queremos ir por el bien, porque Él nunca se equivoca. Juntos damos gracias al Señor Jesús. Padre Santo, tú eres fiel y verdadero. No hay nada semejante a ti ni comparable, Señor, a ti. Amado Señor, gracias por tu mensaje, Padre eterno. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y tu voluntad sea hecha en ellos, Señor. Por el mismo bien de ellos, Padre, porque todo lo que tú, Señor, deseas hacernos es hacernos bien. Tú eres bueno y en ti toda la humanidad puede confiar, porque tú eres perfecto, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos mensajes, Dios mío, que han quedado escritos para nosotros, para mirarnos en ese espejo y no cometer los mismos errores. Gracias, Padre eterno, en tu santo y poderoso nombre, en el nombre de Jesús. La voluntad de Dios, amados hermanos, es sacarnos a nosotros también de este Sodoma y Gomorra que es este mundo en el que vivimos. Si Dios lo ha llamado para salir del mundo, deje de pedir usted ir a Zoar. Manténgase donde Dios lo tiene o donde Dios le dice que camine, y no tema, porque no perecerá. ¿Quién perecerá? De los que están en mis manos, dice el Señor. Absolutamente nadie puede arrebatar lo que está en manos del Señor. Dejemos de ser incrédulos y seamos creyentes con toda la palabra en Dios. Creamos que Él es nuestro Padre Celestial y que Él, mejor que nadie, conoce nuestro bienestar. No dudemos ni confiemos en nosotros mismos, que el hombre lo único que sabe hacer es destruirse a sí mismo. El único que lo puede guiar al éxito y a la vida eterna es Jesucristo. El Señor Jesús les bendiga, les guarde, les dé el entendimiento
Y si el Señor a mí me lo permite, venir nuevamente a ustedes. Nos veremos hasta la próxima.